Muy bien, vamos a ver el aprendizaje autónomo correspondiente a las ecuaciones polinomiales de grado superior y buscamos garantizar el nivel de partida para el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior con coeficientes constantes que pueden ser homogéneas o no homogéneas, pero estamos tratando de garantizar el nivel de partida estudiando las ecuaciones polinomiales de grado superior. El logro es que al finalizar la sesión el estudiante resuelve una ecuación polinomial de grado superior y determina la naturaleza de las raíces. En la función polinomial de grado superior es una función de la forma f de x igual a su nx a la n más a su n menos 1 x a la n menos 1 más sucesivamente a sub 2 x cuadrado más a sub 1x más a sub 0, donde el coeficiente enésimo es diferente de 0 para garantizar el grado n y donde n es un número natural. La ecuación polinomial de grado superior, entonces, es aquella donde la función polinomial la igualamos a 0, como ya hemos indicado en el video previo a este material. Y como ejemplos tenemos aquí una ecuación de grado 5 y aquí tenemos una ecuación de grado 4. Como conocimientos previos, tenemos aquí las propiedades de la ecuación cuadrática cuando toma la forma general, la naturaleza que pueden tener las raíces por el comportamiento que tiene el discriminante. Una mejor explicación está en el video de la parte 1 donde se les invita a revisar y también se tenía la propiedad de las raíces, la propiedad de la suma, la propiedad del producto y cómo generar la ecuación cuadrática a partir de la suma y el producto de sus raíces. Otra propiedad importante es que si una raíz era de la forma m más raíz de n, al ser una raíz irracional, también lo es raíz de la ecuación m menos la raíz de n. Y la otra propiedad es que si yo tengo una raíz de la forma m más n de i, también lo es raíz la conjugada del número complejo m menos n por i. Muy bien, entonces, en la ecuación polinomial de grado superior, también es importante tomar como saberes previos el teorema del resto. Este teorema es importante porque si yo divido un polinomio p de x entre un binomio de primer grado de la forma x menos a, el resto de la división que se obtiene es igual a evaluar el polinomio en a. Quiere decir que si yo evalúo el polinomio en a y me resulta 0, entonces quiere decir que x menos a es un factor de ese polinomio o es un divisor. Y eso me va a permitir encontrar entonces las raíces de la ecuación de orden superior. Muy bien, entonces el teorema del resto permite hallar los factores lineales contenidos en una función de grado superior. Como ejemplo, tengo la ecuación cuadrática de grado 4, x a la cuarta menos 3x cubo más 7x cuadrado más 21x menos 26 igual a 0. Muy bien, si en este polinomio yo evalúo, por ejemplo, cuando x toma el valor de 1 y lo reemplazo, me resulta 0. Entonces esto significa que si p de 1 vale 0, entonces x igual a 1 es una raíz y un factor de esa ecuación debe ser x menos 1. Si evaluamos el polinomio menos 2, reemplazando en cada término de la variable x por el valor de menos 2, como vemos aquí en el desarrollo de cada uno de los términos, y al evaluar resulta 0, entonces vamos a indicar que si el polinomio evaluado en menos 2 vale 0, entonces x igual a menos 2 es una raíz y un factor. Pasamos el número al primer miembro y el factor se convierte en x más 2. Ahora, para hallar las posibles raíces, porque en el ejemplo anterior podríamos indicar
¿Cómo fue posible? ¿Por qué elegí el 1? ¿Por qué elegí el 2? ¿Por qué no tomé el 5, el 4 o cualquier otro número? O incluso un número fraccionario. Entonces, el por qué evaluamos y cómo elegir el número apropiado, entonces vamos a hablar cuáles son las posibles raíces de una ecuación de grado superior. Entonces, las posibles raíces son de la forma más menos los divisores posibles del término independiente entre más menos los divisores del coeficiente a su n. En el ejemplo, si me pide determine las posibles raíces lineales de la ecuación 2x quinta más 7x cuatro menos 4x cubo menos 27x cuadrado menos 18x igual a 0, entonces las posibles raíces que yo voy a tener aquí en el polinomio serían, como tengo 18x, previamente yo podría haber factorizado ya un x y tener que x igual a 0 es una raíz o x es un factor. Aún así, entonces el polinomio equivalente que vamos a tener, entonces vamos a tener que el 18 tiene como divisores más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6, más menos 9, inclusive el más menos 18. Pero como el primer término, el coeficiente es 2, todos sus posibles divisores más menos 1 y más menos 2. Entonces, ya teníamos que un factor es x, luego la raíz es x igual a 0. El polinomio equivalente que hemos obtenido es el que le hemos reducido al de grado 4, donde el coeficiente vale 2 para el término de grado 4 y el término independiente, su coeficiente vale menos 18. Como los posibles divisores son más menos 1, conviene a poder evaluar desde los menores valores. Entonces, si yo hubiese reemplazado el 1, entonces el número ya es diferente. Pero si aquí reemplazamos para menos 1 en la ecuación del polinomio equivalente, y vamos a ver que al efectuar toda esta operación numérica nos resulta 0. Entonces quiere decir que x igual a menos 1 es una raíz de la ecuación. Análogamente, yo puedo elegir aquí la combinación 2 entre 1, 2. Entonces, y si evalúo el polinomio en 2, vemos que también resulta 0. Entonces, esto implica que una raíz va a ser x igual a 2. Si evaluamos también en menos 2, vamos a ver que no se va a cumplir, que el resto es 0. Entonces, lo que nos interesa en este procedimiento es aquellas raíces en donde al evaluar el polinomio o el teorema del resto, el resultado me dé 0 porque eso me genera las raíces. Si evaluamos en menos 3, resulta 0, por lo tanto ya es una raíz. Y como habíamos indicado, podría haber raíces también. Y cuando hemos evaluado en menos 3 medios, reemplazando también me da 0 y por lo tanto tengo la otra raíz. Como vemos aquí tenemos 5 raíces reales diferentes. Y como el polinomio era de grado 5, entonces ya hemos encontrado el límite de raíces posibles de esa ecuación y entonces podríamos indicar que el conjunto solución es la descripción en el conjunto de todas las raíces obtenidas en la solución de la ecuación. Es decir, menos 3 medios, menos 1, el 0 y el 2. Aquí recuerden que el 0 fue obtenida inicialmente ya de factorizar x de toda el polinomio p de x inicialmente. Muy bien, entonces, ahora, las posibles raíces de la ecuación de grado superior se puede también hacer mediante el teorema de Ruffini. Entonces, si dividimos el polinomio entre el binomio x menos a, el nuevo cociente disminuye en un grado y el resto es 0, entonces x igual a es una raíz de la ecuación. Entonces, es un complemento o es una regla mucho más práctica al teorema del resto, porque sucesivamente me va a ir mostrando
los factores hasta llevarlo a un grado lineal o de una cuadrática que ya tenemos los saberes previos para poder ejecutar con las reglas de la ecuación cuadrática. Veamos acá en este ejemplo. Si yo quiero resolver la ecuación de grado 4, x cuarta menos 9x cuadrado más 4x menos 12, ¿es un polinomio completo y ordenado? No, falta el término de grado 3. Entonces, cuando estructuramos en el desarrollo de Ruffini, primero hallamos los posibles divisores, que serían el 12 entre el primer coeficiente que vale 1, por lo tanto vamos a tener los divisores de 12 son más o menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12. Y como el término de grado 4, su coeficiente vale 1, al dividir sobre 1 van a quedar los mismos valores. Entonces, cuando aplicamos Ruffini, los términos que no aparecen en la ecuación de grado superior se completan con ceros. Entonces acá indicamos, el coeficiente para el grado 4 vale 1, para el grado 3 no tiene, le agregamos 0, para el término cuadrático es menos 9, para el término lineal es 4 y para el término independiente es 12. Una vez que hemos estructurado, nos colocamos una línea horizontal, ¿correcto? En donde vamos a bajar el primer coeficiente y lo vamos a multiplicar por la posible raíz. El divisor que yo puedo considerar acá inicialmente es el menos 1. Si bajo el 1, lo multiplico por menos 1 y ese producto parcial lo colocamos en esta posición. Hacemos la suma algebraica. Acá me queda menos 1. Volvemos a multiplicar. Menos 1 por 1 me da 1. Hacemos nuevamente la suma vertical. Me da menos 8. Volvemos a multiplicar por el menos 1. Me da 8. Sumamos con el 4. Me da 12. Volvemos a multiplicar menos 2 y como vemos me da como resultado 0. Por lo tanto, x igual a 1 va a ser una raíz de esa ecuación de grado 4. Del resultado parcial, inicialmente teníamos un polinomio de grado 4. Ahora nuestro polinomio, que es el cociente obtenido, va a ser de grado 3. Nuevamente se baja el primer coeficiente. Podríamos probar con 1 y con menos 1, pero vemos que no nos resulta 0. Si probamos con 2, vemos que 1 por 2 me da 2, sumamos, me da 1, 1 por 2 me da 2, menos 8 más 2 menos 6, multiplicamos ahora el menos 6 por 2 y me resulta menos 12 y hacemos la suma vertical y resulta 0. El nuevo cociente es 1, 1 y menos 6, pero como inicialmente era de grado 4, pasó a grado 3, el que sigue es una de grado 2. Cuando ya se tiene grado 2, se puede seguir aplicando la regla de Ruffini, pero se recomienda mejor aplicar ya las propiedades de ecuación cuadrática o fórmula general o aspa según la naturaleza de la expresión. Y aquí vamos a tener entonces x cuadrado más x menos 6. Vemos que el 6 lo puedes componer en 3 y 2, pero como quiero que me dé más, los factores serían x más 3 por x menos 2. Aplicando el teorema del factor, el x vale 2 y el x vale menos 3. Muy bien. Y entonces podríamos decir que el conjunto de solución está formado por las raíces obtenidas. Si es de cuarto grado, tenemos 4 raíces que son menos 2, menos 1, 2 y 2. O sea, quiere decir que acá tenemos una raíz con repetición, ¿no? Pero son 4 raíces las que hemos obtenido. Muy bien. También aquí podríamos ver otro ejemplo donde nos piden resolver una ecuación de grado 6, donde vemos que tiene hasta el término de grado 2, por lo tanto no cuenta con el término lineal ni el término independiente. Muy bien, pero como vemos todos los términos tienen la variable x y puedo factorizar el x cuadrado e internamente vamos a tener x cuarta menos 5x cubo más 3x cuadrado menos 19x más 10
igual a 0, entonces ya podríamos considerar que como el x está al cuadrado, una raíz va a ser x igual a 0, pero que se repite 2 veces. Muy bien. Ahora, los posibles divisores del polinomio equivalente, lo que tenemos en el paréntesis es de grado 4. Entonces, para 10, sus divisores deben ser más menos 1, más menos 2, más menos 5 y más menos 10. Como el término de grado 4, su coeficiente es 1, sus divisores son más menos 1, por lo tanto van a quedar los mismos posibles divisores. Aplicando Ruffini, vemos entonces para el grado 4, 1, para el grado 3 menos 5, para el cuadrático 13, para el lineal menos 19 y para el término independiente 10. Muy bien. Entonces, como en los posibles divisores está el más menos 1, elijo el 1, bajo el primer coeficiente, 1 por 1 me da 1. Sumo verticalmente hacia abajo, me da menos 4 en la segunda columna, lo multiplico por el menos 4 por 1, me da menos 4, vamos a la tercera columna, sumamos hacia la parte inferior y vemos que me da 9, por 1 me da más 9, menos 19 resulta menos 10, lo multiplico por 1, me da menos 10 y al hacer la suma vertical me da 0, quiere decir que una raíz va a ser x igual a 1. Mi polinomio o mi nuevo cociente se constituye en un nuevo polinomio que ahora es de grado 3. Por lo tanto, buscamos otra posible raíz y cuando probamos con 2, efectuamos, baje el 1, 1 por 2, 2, la suma vertical hacia abajo, menos 2 por 2, menos 4. En la tercera columna sumamos hacia abajo, me da 5, 5 por 2, 10, y en la cuarta columna sumamos hacia abajo, me da 0, por lo tanto x igual a 2 es otra raíz. Y el nuevo cociente es un polinomio de segundo grado. Por lo tanto, vamos a aplicar las propiedades ya estudiadas en el video anterior recomendado y tenemos x cuadrado menos 2x más 5 igual a 0. Aplicamos la fórmula general, obtenemos las raíces y como vemos, aquí tenemos raíz de menos 16, aquí eso me daría un 4i, pero como está dividido sobre 2, entonces las posibles raíces son 1 más menos 2i. Entonces, se tiene el conjunto solución en el cual aparece, como era de grado 6, debe tener 6 raíces, y ahí vemos, tenemos el 0, 0, 1, 2, 1 más 2i, y la otra raíz 1 menos 2i. Muy bien, si tengo la siguiente ecuación, ahora resolver 2x quinta más 7x cuarta menos 4x cubo menos 27x cuadrado menos 18 igual a 0, nuevamente puedo factorizar un x acá en la ecuación y el nuevo polinomio que obtenemos con los posibles divisores, como hemos hecho ya en los ejemplos anteriores, aplicamos Ruffini y vemos que se cumple para x igual a menos 1, x igual a 2. Y recomendamos verificar los procesos similares al ejemplo anterior y por lo tanto, aquí nuevamente nos queda una cuadrática, aplicamos la fórmula general y resulta que una raíz va a ser menos 3 medios y la otra raíz vale menos 3. En consecuencia, el conjunto solución, como es de quinto grado, nos muestra 5 raíces reales, menos 3 medios, menos 1, 0 y 2. Aquí también tenemos una ecuación de grado 4, donde los invitamos a revisar los valores, a practicar Ruffini. Entonces, luego vemos aquí, me queda nuevamente otra ecuación de segundo grado donde aplicamos la fórmula general y nuevamente tenemos raíz de número negativo, por lo tanto me va a dar raíces complejas y conjugadas. Y luego indicamos nuestro conjunto solución.
Ahora, también es posible que nos indiquen determinar la ecuación de grado superior si las raíces son 2 menos 1 y 1 más 2. Entonces aquí es conveniente manejar las propiedades de las raíces. Si la raíz es 2, entonces esa raíz se obtiene del factor x menos 2. Si la raíz es menos 1 dos veces, entonces el factor debe ser x más 1, pero elevado al cuadrado. Y si una raíz es 1 más 2i, también es la raíz conjugada 1 menos 2i. Entonces, para hallar el factor correspondiente, si una raíz compleja es 1 más 2i, la otra raíz es 1 menos 2i, aplicamos la fórmula para generar la ecuación cuadrática de la suma y el producto, reemplazamos los valores y vamos a encontrar entonces que las raíces generan la ecuación cuadrática x cuadrado menos 2x más 5 igual a 0. Entonces la ecuación será el producto de los factores obtenidos, x menos 2 por x más 1 al cuadrado y por x cuadrado menos 2x más 5 igual a 0. Efectuando, obtenemos la ecuación de quinto grado. Muy bien, se les invita a resolver las siguientes ecuaciones y aquí también mostramos las posibles soluciones. Entonces, esperamos que este material sea de información. Entonces, en nuestro canal tenemos ahí más videos que pueden ser de su interés y si tienen interés por algún material en particular, los invitamos a solicitarlo para poder complementar con su proceso de aprendizaje. Muy bien, suerte a todos.